Génesis capítulo 3, capítulo 4. Bueno, el capítulo 3, los últimos versículos recuerdan que el Señor, por pura misericordia, Dios, después de que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, ¿tienen su Biblia? ¿Tienen todos su Biblia, hermanos? ¿Sí? ¿La tienen en teléfono? Si no, ok, creo que no. No hay Biblias, ¿verdad? No están disponibles ahora, no. Creo por el asunto de la pandemia no hay Biblia, pero siempre les animo a que tengan su Biblia personal. Por eso siempre es bueno, hermanos. Vean lo que la palabra de Dios enseña. Génesis 3, los últimos versículos que hizo Dios por misericordia al hombre, Adán y Eva, que habían pecado, lo sacó, versículo 23, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por qué hizo eso y por qué le llamamos misericordia, hermanos? Porque el hombre ya había caído, ya había pecado, ya se había convertido en pecador, ya tenía naturaleza pecadora. Imagínense el tormento, sería una condenación realmente que el ser humano nunca muriera en ese estado de perversión. Piensen el día de hoy que ningún asesino, violador, criminal, ser humano monstruoso que hace cosas horribles nunca se muriera. Pueden imaginarse. Entonces, por pura gracia, el Señor los sacó del huerto para que no extendieran su mano y comieran del árbol de la vida. Versículo 4 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, al este, el oriente este, del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, gracias de Dios, al este del huerto del Edén. Siempre esa palabra al oriente o al este en la Biblia nos vamos a dar cuenta cómo es símbolo, ¿saben de qué? Del alejamiento del ser humano de su creador. Está el jardín del Edén, al este o al oriente puso unos querubines, seres angelicales, creados por Dios para impedir. Entonces el hombre se empezó a mover hacia el este. Es indicación, el símbolo de que el ser humano siempre se va hacia el este, hacia el oriente, alejándose de la vida de Dios. Y entonces, Génesis capítulo 4, le llamamos el comienzo de la civilización. Si ustedes ven ahí en la pantalla está el bosquejo tentativo. Los comienzos o el comienzo de la civilización va desde el capítulo 4. Si tienen su Biblia, una vez más ábranla y vean, hermanos, apunten Génesis 4 del versículo 1 hasta Génesis 5. Denle vuelta a la página y ven Génesis 5, el versículo 32, es decir, todo Génesis 4 y Génesis 5, hablando nada más por darle un título, hermanos, es el comienzo o los comienzos de la civilización. Le voy a leer hasta el versículo 9. Pongamos atención, esta es palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado?
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si ustedes leen esta misma porción, hermanos, en diferentes versiones, es increíble cómo uno puede comprender, o sea, el cuadro. Lo que queremos es ver ese cuadro, lo que sucedió. Génesis capítulo 4, Génesis 1 y 2, principio de la creación del hombre, de la mujer. Génesis 3, la caída. Génesis 4 ya está este registro. Ahora, notemos que Jehová Dios aún continúa su relación con el ser humano después de la caída. Aún aquí está interviniendo el Señor. El ser humano es su creación, somos creación de Dios. Dios tiene un plan para su creación. Y aquí notamos cómo Dios, el Creador, interviene en los asuntos del ser humano. Interviene y está consciente de los asuntos del ser humano, de su creación. Dios no ignora nada de lo que le sucede al hombre. ¡Qué tremendo, hermanos! Hasta el día de hoy, Dios, el Dios creador, el único Dios vivo y verdadero, no ignora nada de lo que sucede aquí en los asuntos de la tierra del ser humano. No solamente Estados Unidos. Dios está consciente de lo que está sucediendo en cada lugar del planeta Tierra, con cada uno de los seres humanos. Y eso nos anima mucho. Claro, nos puede preocupar por un lado, pero también nos anima mucho a comprender el plan de Dios. Y vean el versículo 1. Quiero que, para analizar, para ver lo que está sucediendo, no significa necesariamente que esta fue la primera relación sexual. Porque si ustedes ven, no sé qué versiones usan, por eso, si tienen una versión en inglés y en su teléfono usan la aplicación, la Biblia, creo que se llama YouVersion. Esa versión, úsenla, hermanos, en la Biblia, en el teléfono. Vienen como 20 versiones en español, gratis, todo es gratis, y como 20 versiones en inglés, gratis, todo es gratis. Entonces aquí, cuando dice conoció a Adán a Eva, su mujer, no se refiere a que dijo: mira, ya te conocí, eres mi esposa. Se refiere a relación sexual. Tal vez algunas versiones de la Biblia dice: y tuvo Adán relación sexual con Eva, su mujer, porque esa es una en la hermenéutica, hermanos, se le llama, es un eufemismo. Un eufemismo es suavizar la palabra para que no suene tanta, que pueda ofender a alguien. Hay muchos eufemismos en la Biblia. Entonces aquí conoció significa tuvo relación sexual, y por eso la siguiente oración dice: la cual Eva dio a luz a un hijo, a Caín. Tuvo relación sexual y tuvo a Caín. Pero lo que estoy diciendo es que no necesariamente significa que fue la primera relación sexual, sino aquí está hablando de la primera vez que se menciona la relación sexual en la creación, ¿cierto? Porque acuérdense, este es el libro de Dios, como los principios de la civilización, cómo empezó todo, cómo se empezó a poblar la tierra, teniendo relación sexual el hombre con la mujer. No es pecado, es el plan de Dios, y eso es lo que se espera de la raza humana. Y eso es lo que hemos visto en la raza humana. Un hombre tiene relación sexual con una mujer y nace un bebé. Quien no sabe esto, hermanos, tiene problemas, ¿cierto? Tal vez un recién nacido, pero conforme uno va creciendo, ya los jóvenes, señoritas, ya saben absolutamente de estas cosas. Y nació
Caín, el primero. Entonces, podemos pensar en el primer embarazo. Tiempo atrás decía, ¿pueden pensar en el primer embarazo de Eva? El primer embarazo no ha cambiado exactamente como el día de hoy. Eva fue una primera mujer, pero aquí está entonces el primer embarazo en la historia de la humanidad. Eva. Aquí se menciona el primer hijo nacido en la historia de la raza humana. También podemos pensar en el primer nombre dado al hijo del primer matrimonio, porque solamente existía Adán y Eva, pero aquí se le dio el nombre Caín. Ahora notemos que aquí simplemente se narra la historia o lo que sucedió con estos dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. No está diciendo que estos son los únicos hijos que Adán y Eva tenían hasta aquí. No está diciendo. Porque si ahorita pensando, ellos ya eran grandes de edad para que sucediera esta historia. Aparentemente fueron los primeros hijos de Adán y Eva, pero no los únicos hijos de Adán y Eva. Los primeros, obviamente, nacieron como bebés y pasaron muchos años para que crecieran. Adán y Eva fueron hechos así ya como adultos, ¿cierto? Pero Caín y Abel eran bebitos, nacieron siendo bebitos y tuvieron que ser alimentados, criados, nutridos y fueron creciendo. Nacieron como bebé, pasaron muchos años para que crecieran y para que sucediera lo que sucedió. Adán y Eva continuaron teniendo más hijos e hijas. Si ustedes van en su Biblia, una vez más, Génesis capítulo 5, si dan un capítulo más, vean cómo dice el versículo 4 y 5. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. ¿Quién es Set? Bueno, el que nació en lugar de Abel. Caín mató a Abel, después nació Set. Pero algo importante dice, fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijos e hijas. Adán y Eva. Versículo 5, fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años y murió. Entonces, 130 años vivió Adán y tuvo a Set. Y después de 800 años, 930 años y murió. En 130 años tuvieron hijos y tuvieron hijas. Eso es muy importante que comprendamos. Entonces, la narración de Génesis capítulo 4 simplemente se centra en la historia de Caín y Abel, y luego se menciona a Set. Adán y Eva engendraron muchos hijos y hijas. Leía un comentario, y algunos piensan que de acuerdo a los años que vivieron Adán y Eva, llegaron a tener hasta 70 hijos. 70 hijos, hombres y mujeres. Pues vivieron mucho. Acuérdense que el cuerpo humano no estaba tan dañado genéticamente como lo está el día de hoy. Era mucho más fuerte, más robusto. Por eso Adán 930 años. Y después alguien le ganó, Matusalén, ¿cierto? 965 años, pero vivió Matusalén. Entonces vean, Adán y Eva engendraron muchos hijos, muchas hijas, y esto es importante saber porque una de las preguntas que hacen los críticos, los que no creen en Dios, dicen, ¿de dónde obtuvo Caín su esposa? ¿Quién fue la esposa de Caín? Como si fuera una pregunta tan difícil. Pues fue una hermana. Y ahora el ateo, el incrédulo dice, pero eso es incesto. ¿Saben lo que está haciendo? Está usando la Biblia para llamar esa acción incesto y está aceptando la palabra de Dios. Porque no puede llamar a nadie incesto a eso, a menos que crea que Dios es verdad, porque Dios es el que años después prohibió ese tipo de relaciones.
la ley de Moisés, y dio Dios la ley. Él es el que lo prohibió después. Pero aquí es una familia, y entre hermanos y hermanas crecieron adultos, viene toda la humanidad. Bueno, después se redujo a 8, ¿recuerdan? A Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Entonces vean, hermanos, versículo 1, me encanta cuando dice: por voluntad de Jehová he adquirido. ¿Qué cosa dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces digo, Eva dice varón, esta vez fue un varón, después tuvo una mujer, hombre y mujer. Recuerde todos los que estamos aquí, jóvenes y señoritas, tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Si tú, joven y señorita, adulto, hermano o hermana, no tienes una cosmovisión bíblica, va a ser muy difícil que tú realmente honres a Dios en tus convicciones y en lo que crees. Y es muy posible que si rechazas la cosmovisión o el worldview bíblico, puedes aún hacer acciones, cometer cosas que están en contra de la verdad de Dios. O te vas a ir con la corriente, vas a creerle más a las opiniones del ser humano si no tenemos una biblical worldview, una cosmovisión bíblica. ¿Qué es eso? Que todo lo que nosotros creemos y hacemos, hermano, es lo que la verdad de Dios nos enseña. Y aquí la Biblia dice que Eva revisó bien a su bebito y dijo: es un varón. Por voluntad de Dios he tenido un varón. Caín, algunos piensan que significa como lanza, Caín. Versículo 2, nace Abel. Vean lo que dice ahí, hermanos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Entonces, Abel, uno cree que significa soplo o vanidad. Algo interesante que vemos aquí, hermano, es los primeros oficios mencionados. Primeros oficios mencionados de la humanidad. Uno es pastor de ovejas, Abel, perdón. Y el otro, Caín, labrador del campo, la tierra. Oficios. Ahora miren cuántos oficios existen en la humanidad del día de hoy, pero aquí se menciona, y eso es emocionante. Todo tuvo un inicio y aquí lo estamos viendo. Ahora noten, Caín y Abel tuvieron que vivir su infancia, hermano, cuando están chiquititos, pequeñitos. Pero su niñez también. Caín y Abel fueron niños, fueron adolescentes, fueron jóvenes, y ellos vivieron como cualquier ser humano el día de hoy. Entonces, estos dos oficios que se mencionan, labrador y pastor de ovejas, obviamente ellos aprendieron a hacer eso. Desde pequeños empezaron a hacerlo, y ya se les menciona aquí el oficio. Comenzaron a trabajar la tierra y a obtener las bendiciones de Dios. Esto también es la pura gracia de Dios. Versículo 3, transcurriendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Posiblemente algunos años. ¿Qué hizo Caín? Trajo una ofrenda a Jehová. Y me dice: ¿pero cómo? Como que aquí nos estamos perdiendo de algo. Sí, porque acuérdense, esto es la narración y se cuenta la historia. No está hablando detalle por detalle de cada día, cada año de lo que sucedió a Adán y Eva, no. Es la historia que Dios quiere que nos la quiso, que la supiéramos. Pero entonces, ¿de dónde sacó eso Caín de ofrenda? ¿De dónde surgió eso de traerle ofrenda? Obviamente, hermano, esta es palabra de Dios. El hecho es de que así fue, y lo más probable posiblemente es que lo aprendieron de su papá Adán y Eva. Ellos sabían, Adán y Eva estaban conscientes de Dios, hermanos, de una manera increíble, como deberíamos nosotros de estar conscientes. Ellos sabían, Dios nos creó, porque Dios les hablaba, ¿verdad? Les hablaba con ellos, estaban conscientes. ¿Qué hizo Adán y Eva con sus hijos? Exactamente les dijeron quiénes eran.
somos creación de Dios, a nosotros Jehová Dios nos creó y ahora ustedes necesitan honrar a Jehová. El caso es que a Caín trajo una ofrenda, es probable que Adán se lo enseñó, Adán de alguna manera lo aprendió, probablemente lo aprendió de Dios mismo. Recuerden que el ser humano es creación de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pudo simplemente Adán expresar gratitud y ofreciéndole algo a Jehová Dios, porque la gratitud es algo que está en el corazón de todo ser humano, ¿cierto? No nada más de los cristianos. Hay gente que odia a Dios, que ataca el cristianismo y de alguna manera sienten que debe de uno de agradecer. Hay gente que ni siquiera es cristiana, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejitas. Ahora, Abel pudo haber ofrecido otro tipo de ofrenda a Jehová, ¿cierto? Pero él ofreció una de sus ovejitas, de lo mejor del rebaño. ¿Por qué una oveja? Una vez más, no se nos dice aquí, ese no es el punto de, Abel ofreció una oveja porque, no, sino que vean, él lo hizo, pero porque una oveja, lo más probable es que Abel conocía la historia de sus padres y cómo Dios mató a un animalito. ¿Qué animal fue? No se nos dice la Biblia, pero fue un animal que Dios, el primer sacrificio de un animalito que Dios sacrificó a ese animalito para vestir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, el día de hoy, una de las pieles que se usa mucho para estar calientito, ¿qué es? La lana, ¿cierto? La lana, el algodón, la lana de un animal, del borrego. Pero el punto es de que dice la Biblia, Jehová miró con agrado ¿a quién? ¿A quién miró con agrado Jehová? A Abel y a su ofrenda. Dios miró con agrado. Las escrituras no nos dicen mucha necesaria información acerca del por qué Dios miró las ofrendas de manera diferente, pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, donde el escritor de Hebreos habla acerca de lo que se llama el salón de la fe. Abren su Biblia, hermanos, vean su Biblia o anoten de perdida el pasaje, pero Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, hablando de los héroes de la fe. Vean, han pasado más o menos unos 2.000, 3.000, posiblemente 4.000 años, hermanos, y aquí el autor a los Hebreos, miren lo que dice, hablando de los héroes de la fe, versículo 4, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué tremendo lo que se dice de Abel. Entonces aquí dice que Abel por la fe. Entonces si regresamos a Génesis capítulo 4, veamos lo que Dios miró en el corazón de Abel. Por la fe. Ahora, vean Primera de Juan, más adelantito. Abran su Biblia, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan 3, 11. Dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como quién, no como Caín, dice la Biblia, hermano. Señor, no como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano. Más información de lo que vio Dios en Caín. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, vean lo que Dios vio
en Caín. Y si quieren anotar, primera de Samuel 15, 22 a 23, recuerdan cuando el rey Saúl desobedeció al mandato del Señor, pero primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, dice la palabra del Señor así, y es interesante, dice primero de Samuel 15, 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. De manera que, hermanos, concluimos, Abel tuvo una actitud de humildad y de fe, y a Caín era otro asunto su corazón. Los primeros seres humanos ya se encontraban con una naturaleza pecadora. Los primeros seres humanos. Caín simplemente reflejó su corazón, su ser interior. Caín siguió más los impulsos del pecado que su obediencia al Señor. Y la Biblia dice que Caín era del maligno. Desde aquí podemos ver las dos líneas o simientes espirituales. ¿Sabían, hermanos y hermanas? Caín es la línea de los que rechazan a Dios hasta el día de hoy. Y se hizo, vamos a ir viendo la historia, un desastre. Empezaron a inventar, a adorar ídolos, a inventar religiones, a hacer un desastre. Bueno, Abel y después Set, y simboliza la línea de la raza espiritual, de los que ponen su fe en Dios, de los que temen al Señor. Eso es lo que estamos viendo aquí. Jehová miró, piensen en esa declaración, Jehová, el Dios creador del universo, dice: Jehová miró a dos seres humanos. Piensen en el tamaño del mundo, hermanos. ¿Quién se ha subido a la torre Sears o Willis? ¿Han visto para abajo y han visto los seres humanos de qué tamaño se ven? Como hormigas, ¿cierto? Sumamente pequeñitos. Bueno, si uno se aleja más, ya no ve seres humanos. Entonces nada más va a ver el globo de la tierra. Los seres humanos no se ven. Pero miren, Jehová vio, Jehová miró. El Dios del universo poniendo atención cuidadosa a lo que hace estos dos seres humanos. Pero bíblicamente así está mirando Jehová a ellos dos, a ti, a mí. Jehová nos ve. Eso es grandioso pensar que ahora en este momento Jehová te ve. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace? Y aquí dice: y Jehová miró, hermanos. Cuidadosa atención de lo que hace el ser humano. Somos su creación y le importamos todo y cada detalle de lo que hacemos los seres humanos. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y la pregunta es: ¿qué miró Jehová entonces en Caín? En su corazón. En su corazón. Vio también lo que hizo al ofrecer frutas de la tierra, pero obviamente Dios no se equivoca. Dios nunca hace ni una injusticia. Si no tenemos la respuesta aquí, no te atrevas a cuestionar a Dios, porque eso viene del enemigo. Obviamente Dios vio algo que no le agradó en el corazón de Caín. Dios siempre mira la actitud del ser humano hacia Él. Una vez más, Génesis 3, la caída del pecado ya había entrado al mundo. El ser humano decidió independizarse de su creador, y ahora el ser humano decide lo que es bueno y lo que es malo usando su propio criterio personal. No se dice más acerca del porqué del sacrificio de Abel agradó a Dios, pero nosotros lo creemos porque está registrado. Dios, al final del día, Dios juzga el corazón. Él no se deja llevar por las apariencias. Es fácil entre los seres humanos, ¿cierto?, dejarnos llevar por las apariencias. ¿Cuántas veces lo hemos visto en esta vida? Hermanos y hermanas, es fácil
entre nosotros. ¿Saben que hay súper profesionales en mentir? ¿Cierto? Gente que miente, que las declaraciones que hace que casi te convencen, te convencen y son puras mentiras. Pero Dios mira el corazón y dice la Escritura, versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Su corazón se puso en contra de Dios y de su hermano. Tal vez pensó, yo no sé, pero ¿qué pasó por la mente de Caín? Obviamente pasaron pensamientos no de Dios. Si no nos hubiera enojado tanto, hermanos, sino que probablemente pensó, Dios no es justo, esto no es justo. ¿Han escuchado palabras así de niños aquí? Que les sobra todo y que después dicen, it's not fair, ¿cierto? No es justo. Bueno, ¿qué cosa pensó Caín? No es justo, Dios no es bueno, o Dios es malo, o ¿por qué? ¿Por qué? Todo su ser interior se reflejó en su semblante. Es interesante, hermano, countenance en español, en inglés, countenance. Y cuando dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti. Hermanos, el rostro es de aprobación de Dios o de desaprobación de Dios. El rostro siempre refleja nuestro ser interior. No puedes sonreírte con sinceridad cuando tú tienes algo en tu corazón contra una persona. Sabes que cuando no existe, y esto los psicólogos y los de la policía y todo estudian lo de aquí, cuando no hay problema, tú te sonríes y se te relaja aquí y se ve clarito, es sincero. Pero cuando hay algo, sabían que es imposible que se relaje esto. Sabían que uno nada más hace así como y esto no se puede relajar. El semblante, hermanos, y aquí el corazón, todo el ser interior de Caín se reflejó por su semblante. Ahora recordemos que el cuerpo físico, todo, la cara, todo, la mano, Dios nos dio el cuerpo físico para poder expresar nuestra vida emocional y espiritual. Por medio del cuerpo se expresa quién soy yo, mis emociones, si estoy triste, si estoy enojado. Imagínense un espíritu no se ve. ¿Cómo puede pensar si está alegre, enojado, triste, deprimido? No se puede. Necesita un cuerpo y Dios nos dio un cuerpo para poder transmitir y que la gente, hermanos, nos veamos nuestro estado emocional. Podemos imaginarnos entonces a Caín con un rostro serio, un resentimiento, un enojo, un odio y un deseo sanguinario. Último versículo, versículo 6, y Jehová dijo a Caín, una vez más, hermanos, vemos aquí versículo 6. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabía Dios? Oh, claro que sí. ¿Qué le recuerda de dónde estás tú, cierto? Adán. ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí. Entonces, ¿por qué hace las preguntas? Por gracia, para darle oportunidad a la persona a